Entonces lo que hicimos recién fue calcular la velocidad de un objeto para el instante x igual 1 segundo. ¿Sí? Nosotros teníamos esta función f me da la posición del objeto para distintos instantes de tiempo. Y los instantes de tiempo están dados por x. Entonces, para diferentes x igual 0, x igual 1, x igual 1,5, x igual 0,25, para cualquiera de esos instantes de tiempo, yo obtengo una posición. Y lo que vimos es que con la operación que hicimos en el video anterior, pudimos calcular qué velocidad llevaba ese objeto justo en el instante 1 segundo. ¿Bien? Entonces lo que dijimos fue que la velocidad en x igual 1 segundo es igual al límite cuando delta x se hace 0 de la función posición evaluada en 1 segundo más ese delta x. ¿Bien? Habíamos dicho, este delta x no le vamos a dar un valor preciso, sino que lo que vamos a hacer es, al valor donde yo quiero calcular la velocidad, le sumo un delta x y le resto f evaluada en 1. Entonces este de acá sería el delta y o el delta f. Bien, lo que cambia la función desde 1 más un poquito menos 1, dividido el delta x. Y al hacer esta operación, que fue lo que hicimos antes, calculamos la velocidad en 1 segundo. Hacer esta operación, que es tomarle el límite cuando el delta x se hace 0 al cociente incremental, a la tasa de variación media, ¿bien? A la tasa de variación media, en vez de definirle un delta que yo me voy a mover en x, lo que hago es dejarlo indeterminado y tomarle el límite cuando se hace 0. Eso exactamente es hacer la derivada de la función f, que en este caso es posición, respecto a la variable x en x igual 1. ¿Sí? Este operador se llama operador derivada y se lee derivada de la función derivada de f respecto a x. Esto no se lee derivada de f dividido derivada de x, se lee derivada de f respecto a x. ¿Por qué? Bueno, x es la variable de f, entonces yo voy a hacer es tomar la derivada de la función f respecto a x, en este caso en x igual 1. ¿Sí? Si yo tengo una función h de t y quiero tomar la derivada para t igual, no sé, 5, entonces lo que voy a hacer es hacer la derivada respecto de t de h en t igual 5. ¿Sí? Así se lee la derivada de h respecto de t en t igual 5. ¿Sí? Así es como se lee. Y hacer la operación derivada es tomar sacarle el límite al cociente incremental este. ¿Bien? Bueno, esto es lo que hicimos en el ejercicio anterior, en el video anterior. Lo que vamos a hacer ahora es la actividad 75, que en realidad lo que me está diciendo es, bueno, muy lindo lo que hiciste, calculaste la velocidad para 1 segundo, pero en realidad yo quiero conocer cuál es la velocidad en todos los instantes. O sea, yo quiero conocer la función derivada para todos los x del dominio. Entonces, ¿qué hago? ¿Tomo los infinitos x del dominio y me hago esto? No, claramente no. Lo que vamos a hacer ahora es pensar cómo vamos a hacer esto mismo, pero en vez de tener un x igual 1 fijo, el x va a seguir siendo variable. Entonces, cuando yo tome el operador derivada a la función f, voy a obtener una nueva función. Lo que me va a quedar es otra función nueva, distinta, que no es la función f. Va a ser otra nueva función que va a ser la derivada de f. ¿Sí? Es otra función. Para eso, ¿qué voy a hacer? En vez de definir x igual 1, voy a dejar x como variable. Va a seguir siendo una variable que no le voy a dar valor y voy a volver a tomar un delta x a 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos recién, pero ahora para un x cualquiera. Entonces lo que voy a decir es, voy a poner la hoja así, porque si no, no me va a entrar. A ver a partir de dónde se ve. Voy a hacer una raya así, no escribo donde no se ve. Bueno, lo que voy a hacer es tomar
Lo que voy a querer hacer es tomar la velocidad para un x cualquiera. Para un x va a ser la derivada de la función respecto a x, pero en vez de un valor determinado, en un x cualquiera que va a seguir siendo variable. Y es lo mismo, es el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada, ¿dónde? Bueno, en un x cualquiera más delta x, menos la función evaluada en ese mismo x, que es variable, sobre delta x. Entonces, cuando yo tome este límite, yo le estoy tomando el límite a delta x. X va a quedar, va a estar ahí, no va a pasar nada, va a quedar moviéndose. Perdón, que tengo que sacar punta al lápiz. X va a quedar, lo voy a tomar como una variable y X queda. Lo que voy a hacer es tomar el límite cuando delta X tiende a 0. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer acá es reescribir esto. Un segundo. Bueno, entonces vamos a hacer este límite. Esto sería el límite cuando delta X tiende a 0 de la función evaluada en X más delta X. Bueno, la función es esta, ¿no? 10 más 10x menos 5x cuadrado. Entonces me queda. Acá lo que hago es evaluar la función en x más delta x. O sea, donde veo x pongo x más delta x. Entonces me va a quedar 10 más 100 por x más delta x. Menos 5 por x más delta x al cuadrado. Lo pongo ya desarrollado, que sería x cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado, ¿sí? Este está hecho ya el binomio x más delta x al cuadrado, ¿sí? Así no uso tantos renglones. Menos, y ahora la función evaluada en el x normal, entonces sería 10 más 100x menos 5x cuadrado. Todo esto dividido delta x, ¿sí? Este menos es este menos de acá. Toda esta es la función evaluada en x más delta x y toda esta es la función evaluada en x solamente. Todo dividido delta x. Bueno, recuerden, el x queda. Va a quedar ahí, ¿sí? Hay que ver cómo queda, pero queda. A lo que yo le estoy haciendo la operación, a quien le estoy tomando límites, a delta x. Bueno, entonces vamos a acomodar esto. Bueno, me quedaría 10 más, hago la distributiva, 100x más 100 delta x, hago esta distributiva, menos 5x cuadrado, menos 5 por 2, menos 10x por delta x. Menos, esto es un bardo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a encontrar formas más fáciles de resolver esto. Me queda menos 5 por delta x cuadrado, menos 5x cuadrado. Y ahora distribuyo este menos, me quedaría menos 10 menos 100x, menos por menos, más 5x cuadrado. Todo dividido delta x. Bueno, acomodemos un poquito. Primero cancelemos. Este 10 se me va con este 10. Chao, chao. ¿Quién más se me va? Este 100x se me va con este 100x. Chao, chao. Este menos 5x cuadrado se me va con este más 5x cuadrado. ¿Ven? No era para tanto. Entonces, reescribamos. Esto me queda límite cuando delta x tiende a 0 de 100 por delta x menos 10x por delta x menos 5 por delta x al cuadrado, todo dividido delta x. ¿Y qué pasó acá? Bueno, por suerte nos aparece delta x en todos los términos. Entonces factorizamos. ¿Qué hacemos? Sacamos delta x factor común arriba. Delta x 100 menos 10x menos 5 por delta x. ¿Sí? Porque si yo distribuyo este me queda delta x por 100, 100 delta x por menos 10x menos 10 delta x y delta x por menos 5 delta x menos 5 delta x cuadrado. Sobre delta x. Ahora podemos simplificar, que era lo que hacíamos cuando sacábamos el límite. Me queda
el límite cuando delta de x tiende a 0 de 100 menos 10x menos 5 delta x. Y ahora recuerden, lo que dijimos es, la x queda, ¿sí? O sea, estas que se fueron acá se fueron porque fuimos simplificando. La x queda, a quien yo le estoy tomando el límite es a delta x. ¿Qué pasa cuando delta de x se hace 0? Este término se me va a 0. Por lo tanto, esto es igual a 100 menos 10x. Y esta es una nueva función que es b de x. b de x, que es una nueva función, es otra, es 100 menos 10x, es otra función, no es f de x. f de x era 10 más 100x menos 5x cuadrado. b de x es la función derivada de f respecto de x para cualquier valor de x. ¿Se ve? O sea, la derivada de f es una nueva función que tiene otro nombre, que es f de x. En matemática, en vez de ir poniéndole letras nuevas, ¿sí? En vez de decir, bueno, la derivada de f es b, y así poniéndole letras nuevas, lo que se suele hacer es decir que es f' de x. O sea, en vez de llamarla b, la voy a llamar f'. ¿Sí? Es lo mismo, es otro nombre. Pero es para que, como ya no estamos más en física, ya no le vamos a decir más velocidad, ahora directamente voy a decir que es la función derivada, la voy a llamar f'. Entonces cuando yo diga f' de x, estoy diciendo, mira, tu función f que vos tenías acá, esta, derivala. Y cuando la derives, llámala f'. Es eso, ¿sí? Es lo mismo. ¿Lo ves? Es otro nombre nada más. En vez de llamarla b, la llamo f', pero es lo mismo. Pero así nosotros en matemática ahorramos tiempo y cuando decimos, bueno, calcula f'. Bueno, calcular f' es agarrar a la función original f y derivarla. ¿Bien? Entonces cuando decimos f' de x es la función derivada. Y lo que obtengo es una nueva función. Entonces vamos a tachar 100 menos 10x. Y esto es una función. Es otra función. No es f. Es otra función. Pero esta función es la derivada de esta. Entonces fíjense que para cualquier instante de tiempo ahora, yo directamente reemplazo el tiempo acá y obtengo el valor de la velocidad. Entonces, fíjense que nosotros ya habíamos calculado que la velocidad a los 1 segundo era 90. Fíjense que si yo pongo un segundo acá, 100 menos 10 por 1, 90. La velocidad a 1 segundo es 90. Pero ahora puedo calcular la velocidad para cualquier otro instante de tiempo. A los 2 segundos, a los 5 segundos, a cualquier instante, a los 0,8 segundos. Para cualquier instante de tiempo ahora, yo no solamente puedo poner, si pongo el tiempo acá, obtengo la posición, sino que pongo el tiempo, ese mismo tiempo acá y obtengo la velocidad. Entonces ya puedo calcular las dos cosas. ¿Sí? Bueno, esto es derivar. Obviamente, así es como se deriva, ¿sí? Agarro una función y tengo que hacer esto. Pero después lo que encontramos es que estos límites dan como cosas similares para funciones similares. Entonces ahí es donde nosotros ya podemos como simplificar un poco. Ya conocer cómo son las derivadas usuales. Pero eso lo vemos en el próximo video.